Muy buenos días, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por enseñarnos a vivir. Gracias por corregirnos porque tú das la lección, pero a veces nosotros no la terminamos de comprender o, o la comprendemos, pero la olvidamos. Es increíble, ¿no? Dos cosas que pueden pasarnos a nosotros. Y por eso es muy interesante cuando tú dijiste, Señor, no los dejaré solos, los dejaré otro consolador que enseñará y recordará. Enseñará todas las cosas, recordará también, porque lo dicen que lo bien aprendido no se olvida, por lo que puede ser que o no es tan cierto así, porque lo bien aprendido hay que ponerlo siempre en práctica, o puede ser que al final no es que hemos aprendido del todo, lo hemos tomado bastante bien, pero en lo que no terminamos de comprender puede haber un olvido, porque metemos otras cosas, porque a veces olvidamos lo que es porque como no terminamos de comprender, entonces como en nuestra mente, necesitando completar las cosas, le metemos nuestras propias maneras. Y entonces entre las propias maneras nuestras imperfectas y la combinación con lo perfecto que es tu voluntad, se va olvidando qué es lo perfecto, qué es lo que debemos hacer. Por eso, Señor, tú insistes en enseñarnos, nos lo repites, como dice también Deuteronomio 6, estas palabras enseñadas, y las repetirás. Muy interesante, porque dices, la enseñarás y la repetirás a tu familia, ya en casa o cuando anden en el camino. O sea que dentro de todo tú enseñas y repites. Y nos enseñas a nosotros también a instruir y repetir, Señor. Y eso también tenemos que hacerlo continuamente nosotros mismos en nuestro andar, en nuestro camino. Repetirnos la palabra tuya, tu instrucción, para no desperdiciarla más, por el contrario, para atesorarla y que no se deteriore, no se empolve, no se diluya esta enseñanza. Señor, aquí estamos necesitados de ti y eso es lo que nos da esperanza, porque la necesidad produce desaliento, pero cuando sabemos que esperamos en ti, ya el desaliento se vuelve esperanza, se vuelve gozo, se vuelve el regocijo, hasta decimos en el regocijo de lo que vamos a ver y decimos, Señor, despiértanos nuestros sentidos espirituales para percibir cuánto, cuándo y cuándo, cuándo y cuánto, cuándo y cuándo ya te manifiestas y cuánto te manifiestas para glorificarte. Señor, te entregamos esta mañana, glorifícate en ella, confiamos en eso, impáctanos con las enseñanzas que tienes para nosotros hoy y nos disponemos a seguirlas fielmente. En nombre de Jesús te entregamos lo que será este tiempo especial de aprendizaje, aprender de ti. En nombre de Jesús, amén. Bueno, buenos días a todos. Y dije algo orando, no tenía, yo no planeo las oraciones, pero cuando decía Señor, ten impacto, tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy. No lo estaba colando en la oración. De hecho, gracias al Señor por recordarme esto, el término impacto. Y el término no me lleva al título. El título es este, Cristo, impacto cultural o espiritual. Una pregunta ante el hecho, Cristo, la persona de Cristo, tiene un impacto cultural en nosotros o espiritual. Y recuerdo que hace unos días estaba en la vía, estaba así en una de las vías esas muy concurridas de Panamá, y pasó un auto que tenía un letrero así, un cartel que decía Sangre de Cristo. Y el carro, no sé si era muy cristiano, la música que escuchaba no era muy cristiana, por ejemplo. Entonces, sin embargo, y eso es muy común, vemos incluso autobuses que tienen estas músicas completamente alejadas de Dios, pero dicen, el Señor es mi pastor. Sea, hay expresiones, o a veces, citan el versículo o te ponen el nombre del versículo para que uno lo busque después, ¿no? Isaías 6:8, por ejemplo. Y entonces, eso me puso a pensar, pero, ¿hay un impacto? Sí. Evidentemente, en nuestro país se nota que hay un impacto de Cristo en nuestra manera de hablar, en nuestras expresiones, en algunas costumbres, en algunos hábitos. Sí, por supuesto que lo hay. Ahora, que ese impacto sea realmente,
espiritual o no es importante, porque ¿dónde hay progreso? En la persona que Cristo ha impactado espiritualmente. Nosotros estamos en un país donde Cristo se menciona muchísimas veces, donde Cristo es es parte de nuestro lenguaje, de nuestras maneras. Hasta de la musiquita que escuchamos de repente, y digo musiquita porque la adoración para algunos más bien es como musiquita relajante para despertarse en la mañana. Es más, yo recuerdo una emisora de música comercial y y decir música comercial es tratarlo suave, de música muy, 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 muy mundana, muy terrible, pero que sin embargo, en las mañanas cuando uno iba, por ejemplo, al trabajo, a la escuela, tenían una tanda de música cristiana. Ponía música cristiana como para ir al camino, para ir al trabajo, para ir de buen humor. Ahí evidentemente había un impacto cultural o espiritual, algún impacto. O podía ser esa misma música impactar a algunos en su cultura de cómo trasladarse al trabajo, o en otros también podía tener efecto espiritual, por supuesto. Vamos a Joel capítulo 2. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de lo que es adecuado y también discernir si Cristo ha tenido un impacto en nuestra forma de hablar o en nuestra nueva naturaleza. En las prendas que usamos, camisetas que tengan alguna alusión cristiana, pero si también ha tenido un impacto, si dentro de la camiseta, en el corazón, todavía también está Cristo ahí, grabado en nuestra alma, ¿no? Dice Joel capítulo 2 versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Aquí dice, y se acuerdan lo que había puesto, la camiseta, o sea, ¿dónde tenemos grabado a Cristo? ¿En la camiseta o en el corazón? Donde ha habido una ruptura de nuestra costumbre, porque puede ser que a lo mejor teníamos los viejos vestidos y un día escuchamos de Cristo y cambiamos, ¿no? Entonces rasgamos nuestros vestidos y cambiamos nuestra naturaleza externa, pero no nos hemos convertido. Y por eso dice, rasgad vuestro corazón, convertíos a Jehová vuestro Dios. Eso es lo que es tener un impacto espiritual, el hecho de Dios. Y no solamente cultural. De hecho, vamos a poner así, vamos a poner para nosotros, en nuestro barrio, imagínense el barrio donde usted está, y usted diga sangre de Cristo, la gente va a tener una referencia que de repente si usted grita sangre de Cristo en una nación completamente budista, no les va a decir algo. Mm, y si me podría explicar qué quiere decir sangre de Cristo, ahí no había impacto cultural ni espiritual. Sin embargo, en muchos barrios donde se grita sangre de Cristo, no pasa nada, no hay transformaciones. En Hechos 2:38, y qué bueno volver a este versículo que ha sido motivo de parte de nuestro estudio. Recuerden, este mes estamos echando una mirada con mucha atención al libro de los Hechos. Pues en Hechos 2:38 compartí este versículo hace 2 reuniones atrás. Dice así, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don que es una dádiva gratuita. De hecho, el término es dorea. Es dádiva gratuita, pero que si vemos de su derivado, el dorea es el derivado de una palabra que se llama doron, que significa sacrificio. O sea, es una dádiva pero que también implica y viene de una derivación del sacrificio de Cristo, del término sacrificio, que aquí sabemos que es el sacrificio de Cristo. Para Él darnos el don del Espíritu Santo, nosotros que tenemos que creer en que Él es Dios, en que creemos que Él es Cristo, y es Dios, es Mesías, es enviado para salvarnos, que Él tiene toda autoridad, por eso la tumba no la pudo retener, creemos que se levantó de los muertos y en Él hay salvación. Así que me arrepiento de no haber creído en Él. De hecho, lo primero que yo
debo entender es, me arrepiento de no haber puesto mi confianza en ti y no haber puesto mi obediencia en ti. Ese es el verdadero arrepentimiento. O sea, que ellos obedecían. Me arrepiento de obedecer aquello que yo obedecía, para ahora obedecer a Cristo. Cristo había tenido un impacto cultural en mi forma de ser, sí, por supuesto. En mi lenguaje había expresiones, había maneras, había un entendimiento de cómo, porque yo no gritaba sangre Cristo, le voy a decir, no, no era una expresión mía, pero le entendía más o menos ligeramente a qué se querían referir cuando decían esa expresión. Pero no ha tenido un impacto espiritual, ¿por qué? Y ahí es donde yo debo estar claro. Cuando Cristo ha tenido un impacto espiritual, cuando me arrepiento, cuando ya no digo sangre de Cristo como un amuleto cada vez que alguien me quiere hacer daño, sangre de Cristo, guárdame, protégeme porque yo voy a seguir siendo el mismo, pero no quiero que me pase nada. Voy a seguir siendo el mismo, pero quiero tu protección. Eso es tener solamente un impacto cultural. Y a veces más bien parece un impacto supersticioso. Como un adorerismo, o sea, como como algo así, como casi un rito, y suena duro, pues, como un sortilegio, casi de brujería, y es la sangre de Cristo me va a cubrir a mí malvado como a quienes practican otras religiones, e incluso otros ritos espirituales muy densos y muy peligrosos, donde se cubren de la sangre de un pollito, o se cubren de aguas especiales, pero no quieren convertirse. El Señor quiere que el agua del Espíritu, que es vida eterna, me limpie. La palabra y el Espíritu me limpien para yo ser nueva criatura. Ahí es donde Él ha tenido un impacto espiritual. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hubo un impacto espiritual en Pablo cuando camino a Damasco, cae, conoce al verdadero Cristo y le impactó en su manera de ser. ¿Qué quieres que yo haga? Tú eres el Señor, 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 ya de una vez. ¿Qué quieres que yo haga? Ese es el impacto espiritual. Si solamente tengo palabras, si solamente tengo hábitos, me gusta la alabanza en la mañana porque es como un deleite, es como un bocado, así mientras que desayuno, tengo el bocado para mis oídos, tengo esa fragancia linda de la adoración, pero mi vida no cambia, solamente hay impacto cultural. Y así mismo al rato después escucho baladas descarnadas o canciones peores todavía, ¿no? O sea, no hay una manera nueva de vivir. Dice Juan 14, la habíamos referido al principio y vamos a volver a referirlo. Juan 14, 16 al 17, lo habíamos referido en la oración, cuando estábamos orando. Juan 14, 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren, dentro de ese mundo que no le conoce, está mucha gente que ha escuchado de Cristo y que lo utilizan en sus vestimentas, en la música que usan para estar tranquilitos, para estar relajados, para ponerse buen humor. Pongo unas alabanzas para trapear el piso, pero porque quiero el piso limpio, pero no limpio mi corazón en las prendas que utilizo. Hay muchos que no conocen, no le ven, pero ¿por qué no le pueden ver? Porque no se han convertido. Para para esto yo tengo que convertirme, tengo que arrepentirme, no puedo andar justificando pecados, tengo que renovarme. Romanos 12:2 es muy claro, es específico. En ese sentido, más bien es claro, es específico y es mandatorio. Vamos a ver este versículo, Romanos 12:2, como algo mandatorio. Y ahí vemos que la gran diferencia es que este versículo para algunos es una orden, los del impacto espiritual. Los del impacto cultural no es una orden. De hecho, no está dentro de su anhelo inmediato, por ejemplo, y tal vez ni a largo plazo. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El impacto es
en nuestra mente, en nuestro corazón. Cristo impacta espiritualmente en aquel que se transforma, renovando lo que ha entendido. Todo lo que ha entendido como que esa es la vida, lo bota, porque para renovar yo tengo que sacar. Yo para renovar mi casa tengo que sacar los muebles viejos, tengo que sacar las cosas que ya no son, que están ocupando espacio, ya no pueden ocupar espacio, las regalo, las boto, las quemo, lo que sea, pero no pueden estar en casa. Así también todo eso que estaba antes de Cristo tengo que sacarlo y renovar mi entendimiento con criterios acerca de lo mismo. ¿Y cómo así? ¿Qué pensaba antes del matrimonio? Ahora, ¿qué pienso? ¿Qué pensaba antes del enemigo? Ahora, ¿qué pienso acerca del enemigo? Antes pensaba en hacerle daño, ahora pienso en orar porque me está ultrajando y me persigue. Oro por esa persona y le bendigo. ¿Qué pensaba antes de los fines de semana? ¿Para qué eran? Ahora, ¿qué pienso? ¿Qué pensaba yo antes de, por ejemplo, la posibilidad de tener un dinero que no es lo más legítimo? De repente no lo tomaba, pero decía, bueno, hay alguien que lo quiera tomar también en el mundo de los vivos. No lo tal vez no lo tomaba, pero no lo censuraba. Y más o más bien puede decir, bueno, no es lo legítimo, pero es que este mundo, si tú no lo haces, ¿de qué vas a vivir? Y ahora ya yo sé que tengo al Señor, que es el buen pastor, y nada me faltará, y por eso no tengo inquietud alguna. Entonces, allí nosotros vemos el resultado de una mente renovada, en quien el Señor ha tenido un impacto espiritual. Sin embargo, puede ser que yo tenga un impacto solamente cultural y por eso todavía dependo de los juegos de azar para resolver mi mes. Por ejemplo, todavía dependo de la mentira para salirme de los problemas. Alguien que depende de la mentira todavía no ha renovado su entendimiento. Porque digo la verdad, reconozco y estoy dispuesta a buscarme problemas porque creo que es lo justo. Pero creo que también la misericordia del Señor puede impedir que sea tan grave la consecuencia y que la gente me vea con gracia, si hay arrepentimiento. Y si no hay gracia, lo comprendo porque es el resultado de mis equivocaciones. Entonces, bien, todo lo vivo diferente. Quien vive su vida completamente diferente a partir del momento que conoció de Cristo es una persona que tiene el impacto espiritual. Si he recibido de Cristo y grito por ahí, sangre de Cristo, el Señor proveerá, pero mi vida no ha cambiado, entonces solamente ha habido un impacto cultural. De hecho, esto qué pena lo voy a decir, qué pena, pero es bueno reconocer estas cosas. Una de las primeras veces que yo recuerdo haber escuchado y meditado sobre el Dios proveerá fue una vez que cuando todavía faltaban años para recibir a Cristo, estábamos en un grupo y necesitábamos dinero para comprar alcohol. Y uno de mis amigos dijo, no se preocupen, Dios proveerá para que nos embriaguemos. O sea, obviamente esa persona lo usaba como un recurso que venía de una cultura. Y en ese momento me inquietó, me puso a pensar hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Eso es que ha habido un impacto en mi cultura. Dios proveerá, Dios nos verá, Dios verá cómo hacemos. Mira, el Señor me respaldó y hasta me sobró para los carnavales. Entonces, ahí vemos que eso es lo que posiblemente está pasando con mucha gente que nosotros vemos que no avanza. Hay personas que nos duele que no avanzan, pero tienen un lenguaje cristocéntrico aparentemente. No, Cristo está en su lenguaje, pero Él no es el centro de su vida. Y por esa razón, por tener un corazón que no es de Dios, terminan estando en una situación ambigua. Vamos a la carta de Tito, capítulo 1. Una situación ambigua, como que sí, como que no. Vamos a ver del 15 al 16. Tito, capítulo 1, del 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero sus corazones no son puros. De hecho, desconfían a veces de Dios. Pero miren que esto aquí lo habla a personas que profesan conocer a Dios.
Dicen que conocen a Dios, o sea, culturalmente tienen un concepto de Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Quién es aquella persona que solamente Cristo tiene un impacto cultural? Los que dicen, yo sé quién es Cristo, pero sus hechos son una negación de la naturaleza de Cristo. Y por eso son abominables y rebeldes, por eso tienen una actitud que al Señor no le agrada. Así que en ese sentido, examinemos, porque sí puede ser que estamos hablando de otras personas, pero tal vez puede ser que esto es algo que nos toca a nosotros. Puede ser que el Señor solamente, pudiendo hacer todo, no lo ha hecho porque nosotros, con nuestros hechos, lo negamos. ¿Por qué lo negamos? Porque no nos hemos decidido arrepentir, porque todavía estamos defendiendo nuestra vieja manera de vivir. O puede ser que en algunas áreas específicas el Señor solamente es pastor de otros, pero no mi pastor, porque todavía no le sigo. Porque sí, es curioso. A veces somos obedientes en algunas áreas, pero en otras me mando yo. Vamos a orar y darle gracias al Señor porque nos lleva a examinar si nosotros o los otros estamos viendo el verdadero impacto. El impacto que salva es el impacto espiritual. El impacto cultural nos lleva a la condenación. Si solamente, y no podemos pretender que el Señor nos va a salvar porque decimos, yo te conocí, yo sabía hablaba de ti, yo gritaba sangre de Cristo en medio de la cancha de fútbol, cuando me iba a buscar un problema. El Señor proveerá cada vez que no sabía qué hacer con mi vida y el Señor resuélveme, pero seguían las mías. Si vivimos así, no vamos a entrar en la eternidad, porque la eternidad en este sentido es para los que se arrepienten, se convierten y viven con una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, creciente en ellos a través de la santificación. Vamos ahora. Señor, muchas gracias por esta palabra hoy y gracias por ponernos así delante de nosotros algo que es evidente. Muchas personas han sido impactadas culturalmente por ti, Señor. O sea, en el lenguaje, en la ropa, hasta en el hecho de ir a la iglesia, porque puede ser algo por cultura, porque es lo que hace mi padre, lo que hace mi familia, lo que hace en mi comunidad. Pero si no hay transformación, no hay impacto espiritual. La salvación ha sido para los que han sido espiritualmente impactados y tienen nueva vida. Señor, líbranos de caer solamente en el impacto cultural, diciendo que te conocemos, pero con nuestros hechos te negamos. Cada hecho que no va conforme a tu voluntad es un hecho que niega esa voluntad. Y cada hecho que niega tu voluntad te niega a ti mismo y no es lo que tú demandas de nosotros. Tú demandas que si te amamos, obedezcamos tus mandamientos, mandamientos que nos hacen bien y que son los que libran al mundo de injusticia. Señor, hoy te bendecimos y te damos gracias por esta palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.